Bueno, buenas tardes a todos. En la segunda parte de generación de potencia a partir de calor, tenemos los motores de combustión interna ahora. Los motores de combustión interna, como saben, nos referimos a lo que serían los motores de moto, que sería o motocicletas, que son motor tipo Otto, ¿está bien? Y los motores de los vehículos diésel son, ¿verdad? Ya operan bajo el ciclo diésel, ¿verdad? Esto también se utiliza en las industrias, ¿verdad? Los generadores de bajo porte, ¿verdad? Los generadores térmicos de bajo porte utilizan los ciclos de los motores de combustión interna. ¿Está bien? ¿Qué a diferencia, dice aquí, eh, que a diferencia de los ciclos de potencia de vapor, el fluido de trabajo no se recircula debido a que se convierte en gases de combustión que escape al ambiente, ¿verdad? Nosotros en los ciclos de potencia de vapor tenemos que el propio, que el agua, ¿verdad? Absorbe calor de la caldera, ¿verdad? Luego esto pasa por una turbina donde se expande, ¿verdad? Luego eso se condensa, ¿verdad? Tengo un solo fluido de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, en los ciclos de los motores de combustión interna, yo tengo que realmente lo que pasa es que yo tengo una gasolina, ¿verdad? Si es en el ciclo de Otto, por ejemplo, tengo gasolina que está en estado líquido, eso se atomiza, ¿verdad? Y yo eh, tengo un mecanismo ahí para producir chispas, ¿verdad? Y ahí ocurre la combustión del combustible, ¿verdad? Que en ese caso es la gasolina, para la producción de dióxido de carbono más agua, ¿verdad? Y yo no trabajo con un solo fluido de trabajo. En realidad hay una etapa de admisión de combustible, ¿verdad? Hay una etapa de combustión y hay una etapa de escape de los gases de combustión, ¿verdad? Eso sería el ciclo real. ¿Cómo se idealiza estos ciclos? Estos ciclos se idealiza suponiendo que el fluido de trabajo es aire, ¿sí? O sea, todo lo que sería los gases de combustión, ¿verdad? Todo lo que sería el dióxido de carbono, el vapor de agua, etcétera, todos los gases que pudiesen estar adentro se idealiza como aire, ¿verdad? Y hay otros tipos de consideraciones que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que realmente pasa es que el fluido de trabajo no se recircula debido a que se convierte en gases de combustión que escapa al ambiente, ¿verdad? Los motores de combustión interna completan un ciclo mecánico, ¿sí? Pero el fluido de trabajo no se recircula, eh, o sea, el fluido de trabajo no realiza un ciclo termodinámico completo. Esto es, lo que ocurre realmente es que el fluido de trabajo no realiza un ciclo termodinámico completo, porque hay una etapa de admisión, ¿verdad? Y una etapa de escape, ¿verdad? Y no es que yo tengo un solo fluido de trabajo. Pero eh, idealmente se supone que el aire es un fluido, que el aire es el fluido de trabajo, ¿verdad? Y se hace como para que complete un ciclo termodinámico, pero solo en el caso ideal. En el caso real eso no ocurre, ¿verdad? O sea, el fluido de trabajo no estaría completando el ciclo termodinámico, ¿verdad? Vamos a pasar en la siguiente diapositiva. En este caso tenemos las consideraciones acerca de los ciclos de potencia, ¿verdad? El fluido de trabajo permanece como gas durante todo el ciclo, ¿verdad? Eh, Idealmente se va a suponer que el gas es aire, ¿verdad? La energía que se suministra proviene de la combustión dentro de la propia frontera del sistema, motores de combustión interna, ¿verdad? En realidad, o sea, lo que realmente ocurre es que debido a la combustión, ahí, o sea,
por la combustión, ¿verdad? O sea, por el propio combustible que tiene una energía interna química, ¿verdad? Eso luego se convierte en calor y ahí se produce la etapa de admisión de calor, ¿verdad? Eso es lo que ocurre realmente. Pero idealmente se va a suponer una entrada externa de calor. Repito, lo que realmente ocurre es que el propio combustible, por medio de la combustión, ¿verdad? Dentro de la propia frontera del sistema, como dice la teoría, ¿verdad? Suministra la energía. Pero lo que idealmente se supone es una entrada externa de calor, que vamos a ir viendo en los diagramas más adelante, ¿verdad? O sea, hay que diferenciar bien en este apartado, ¿verdad? El apartado de motor de combustión interna, lo que es lo que realmente está ocurriendo y cómo se idealiza, porque todos los modelos se idealizan, ¿está bien? Bajo suposiciones que se consideran válidas, ¿verdad? La composición del fluido de trabajo varía durante el proceso debido a las reacciones químicas presentes. Eso es lo que le dije, ¿verdad? Inicialmente tenemos una atomización, ¿verdad? De gasolina, se produce la combustión y tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, ¿verdad? Y otros gases, pero eso es lo que realmente se tiene. Y lo que idealmente se considera es que el fluido de trabajo es aire, ¿está bien? Y vuelvo a repetir que el fluido de trabajo no realiza un ciclo termodinámico completo debido a que se escapa como gas de combustión, ¿verdad? No es como el caso de potencia de vapor, que el vapor se condensa, ¿verdad? Y el mismo vapor, o sea, el agua es el que está completa el ciclo termodinámico, ¿verdad? En este caso, realmente eso no ocurre. Se idealiza como si fuese que el aire realiza el ciclo termodinámico, pero realmente hay cambios químicos, ¿verdad? Que impiden que ocurra ese ciclo termodinámico completo, ¿verdad? Porque finalmente los gases de combustión deben escaparse, se liberan a la atmósfera, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y eso es lo que se conoce como suposición de aire estándar, ¿verdad? Todo lo que eran los gases de combustión, ahora vamos a ver cuáles son las suposiciones de aire estándar, ¿está bien? Primero y luego que nosotros sabemos que lo que realmente tenemos son gases de combustión y lo que idealmente, por eso se supone, porque es lo que idealmente se va a trabajar, ¿verdad? Porque necesitamos simplificar el problema porque si no va a ser muy complejo, ¿verdad? Entonces la termodinámica, en esta parte motores de combustión interna, el fluido de trabajo es aire, punto, que circula de un modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como un gas ideal y todas las ecuaciones de gases ideales vamos a poder usar acá, ¿sí? A volumen constante, a temperatura constante, ¿verdad? Y a presión constante, dependiendo de lo que tenga, ¿verdad? Pero todas esas ecuaciones de gas ideal vamos a poder utilizar acá. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles, ¿verdad? Eso también es una suposición, ¿verdad? Que no es una suposición menor, ¿verdad? Se consideran todos los procesos, o sea, internamente reversibles, ¿sí? El proceso de combustión, ojo a este dato, porque lo que realmente ocurre es que debido a la combustión, ahí se produce la admisión de calor al sistema. Eso es lo que realmente ocurre. Pero lo que idealmente se hace o cómo se idealiza es, se supone una adición de calor externa, ¿verdad? Como si fuese una fuente externa de calor, ¿verdad? Eh, en el caso de ciclo de potencia a vapor, es realmente idealmente, o sea, es realmente lo que se tiene es que debido a las combustiones en el horno de la caldera, el agua, el agua toma ese calor de externo, ¿verdad? Pero en los procesos de los motores de combustión interna es debido al combustible mismo, ¿verdad? Pero eso se deja de lado y se idealiza como si fuese una adición externa de calor.
cuando lo que realmente es que debido al propio combustible, ¿verdad? O sea, el proceso de combustión en sí, ¿verdad? Y así también, yo sé que al proceso de escape, o sea, la materia, eh, todo proceso de flujo, ustedes saben que H es U más PV, ¿verdad? La entalpía es igual a la energía interna más el trabajo PV, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que voy a decir? Que el hecho de que ocurra, o sea, lo que realmente yo tengo un escape de los gases de combustión, ¿verdad? Ese escape de materia lleva consigo la energía interna de los gases de combustión, ¿verdad? Y también está asociado a un trabajo PV. O sea, hay un escape de energía, o sea, hay un rechazo de calor. Pero el rechazo de calor está ocurriendo realmente porque está escapando materia, ¿verdad? Que lleva consigo la energía, ¿verdad? Pero ¿cómo se idealiza esto? Y se idealiza, o sea, el proceso de escape se sustituye por un proceso de rechazo de calor, ¿verdad? Como si fuese que yo esté teniendo un condensador, porque en el condensador sí hay transferencia de energía hacia el exterior, ¿verdad? Que regresa al fluido de trabajo a su estado inicial. Cosa que realmente no está ocurriendo, ¿verdad? Porque realmente lo que ocurre es que los gases de combustión deben escapar a la atmósfera, ¿verdad? Pero ese escape a la atmósfera debido a los gases de combustión se sustituye como si fuese que yo tengo ahí un intercambiador de calor, como si fuese que yo tengo un condensador. Y la energía nomás se escapa, la materia se queda dentro del circuito cerrado. Parece un juego de palabras, pero tienen, o sea, acá la única forma de entender los motores de combustión interna es ver qué está pasando idealmente y comparar con lo que ocurre realmente, ¿verdad? Real versus ideal y ver ahí, hacer la comparación. ¿Está bien? Eh, Voy a borrar esto. Ok. Entonces, hasta acá que yo tengo. Y acá tengo otra vez la comparación de suposiciones de aire estándar. Sigo estando en el mismo apartado de las suposiciones de aire estándar. ¿Y qué es lo que realmente yo tengo? Yo lo que realmente tengo es que combustible, en la cámara de combustión va a entrar combustible por una etapa de admisión, ¿verdad? Va a entrar aire, que sería el comburente, donde yo tengo el oxígeno que va a actuar como comburente, ¿verdad? Eso va a entrar en la cámara de combustión si es, por ejemplo, un ciclo Otto. En un ciclo Otto, yo tengo una bujía que genera chispa y mediante esa chispa es responsable de que ocurra la combustión. Y en un ciclo diésel, mediante la autocompresión, o sea, ocurre una compresión y esa compresión eleva la temperatura hasta la temperatura de autoignición y ahí se produce la combustión, ¿verdad? Entonces, para los motores de gasolina o ciclo Otto, yo tengo una bujía que genera una chispa y esa es la desencadenante de la combustión. Y para los motores diésel, en los motores diésel no se tiene bujía. Al producirse la etapa de compresión, el fluido, aire y combustible, o sea, toda mezcla combustible y aire, tiene una temperatura de autoignición. Eso deben saber, que de hecho en balance se da, ¿verdad? Pero toda mezcla aire y combustible tiene una temperatura de autoignición. ¿Cómo se alcanza esa temperatura de autoignición? Y en la compresión, ¿verdad? Aumenta la presión, aumenta la temperatura, hasta alcanzar la temperatura de autoignición en los motores diésel, ¿verdad? Independientemente si el motor sea diésel o si sea Otto, se va a producir la combustión y se va a escapar a la atmósfera los productos de combustión, ¿verdad? En una etapa de escape, ¿verdad? Entonces hay una etapa de admisión de los combustibles y el comburente y hay una etapa de escape de los productos de combustión. Eso es lo que realmente ocurre, ¿sí? Lo que idealmente se va a suponer en las suposiciones de aire estándar es que el fluido de trabajo es aire
y va a haber una adición de calor externa, cuando en realidad es debido al propio combustible, pero se idealiza como si fuese una adición de calor externa, ¿verdad? Y el fluido que escapa es el mismo fluido de trabajo que es aire, ¿verdad? Si además, si además de consideramos la capacidad calorífica del aire constante, a 25 grados Celsius, las suposiciones se denominan suposiciones de aire frío estándar, ¿verdad? ¿Cuáles son las suposiciones de aire estándar? Todas estas las que están acá, ¿verdad? Que el fluido de trabajo es aire, trabaja en circuito cerrado, procesos reversibles, el proceso de combustión se reemplaza por una adición de calor y el proceso de escape por un rechazo de calor. Esas son las suposiciones de aire estándar. Las suposiciones de aire frío, frío estándar, hago énfasis en la palabra frío, es cuando se supone, además de todas las consideraciones anteriores, se supone que la capacidad calorífica del aire es constante, específicamente a 298 Kelvin, que son 25 grados Celsius. Las máquinas reciprocantes eh, son las que se muestra acá, ¿verdad? Son dispositivos que consiste básicamente en un cilindro émbolo, ¿verdad? Que se encuentran en numerosas aplicaciones como automóviles, como les dije, barcos también, pequeños aviones, generadores de energía eléctrica, como yo les dije, los generadores de bajo porte, las que son de, bueno, ahí puede ser de gasolina, por ejemplo. Son generadores que uno, por ejemplo, puede tener. O sea, ahora son de más amplio uso, ¿verdad? Antes era un poco más raro, ¿verdad? Hablar de generadores térmicos, ¿verdad? O sea, no es, ahora muchas más familias tienen acceso a estos generadores de bajo porte, ¿verdad? También debido a las numerosos cortes de la energía eléctrica, ¿verdad? Debido al alto consumo también. Entonces lo que tenemos es una válvula de admisión donde van a ingresar la mezcla combustible-aire, ¿verdad? Luego, esto se va, al entrar el aire y el combustible, el pistón se desplaza, ¿verdad? Desde un punto muerto superior hasta un punto muerto inferior, ¿sí? Esa distancia entre el punto muerto superior al punto muerto inferior se denomina carrera, ¿verdad? Que es lo que el pistón puede desplazarse. El diámetro del cilindro se llama calibre, o sea, su nombre técnico es calibre. Calibre significa el diámetro nada más del cilindro, carrera significa la longitud que es la longitud L, ¿verdad? En la cual el pistón puede desplazarse. Una vez, por ejemplo, si es un motor Otto, una vez que ocurre el encendido de la chispa mediante la bujía, esto se expande, ¿verdad? Luego se comprime de nuevo. Al comprimirse, se cierra la válvula de admisión, se abre la válvula de escape y se escapan, digo bien, los gases de combustión, ¿verdad? En este caso se muestra el, el, el pistón en su punto muerto inferior, donde yo tengo el volumen máximo que se denomina volumen de desplazamiento, ¿verdad? Cuando el pistón está en el punto muerto superior, a ese volumen se llama un volumen de espacio libre. ¿Está bien? Las máquinas reciprocantes también se denominan máquinas de alternas, ¿verdad? Eh, alternantes en algunas bibliografías un poco más antiguas, ¿sí? Alternativas. La presión media efectiva es una presión ficticia que si actuara sobre el émbolo durante toda la carrera de potencia produciría la misma cantidad de trabajo neto que el producido durante el ciclo real. ¿Está bien? Vieron que acá la presión, este es el ciclo termodinámico, ¿verdad? Acá ocurre la compresión del combustible, ¿verdad? Luego, acá ocurre la compresión del, porque yo sé que ocurre la compresión del combustible, porque hay una reducción de volumen.
desde el volumen máximo, que es el volumen de desplazamiento, hasta el volumen mínimo, que es el punto muerto superior, ¿verdad? Que es el volumen del espacio libre, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué ocurrió? Una etapa de compresión del combustible, ¿verdad? Luego se enciende la bujía, ocurre la combustión y eso se reemplaza por una adición de calor a volumen constante, ¿verdad? Eso, dependiendo del ciclo, puede cambiar, ¿verdad? Si es un ciclo, o sea, ahí lo que va a ocurrir es acá en esta etapa va a ocurrir la adición de calor a volumen constante en este caso, ¿verdad? Luego ocurre la expansión debido a que los gases de combustión empujan al émbolo, ocurre una expansión y luego en esta etapa, en realidad lo que realmente ocurre es el escape ya de los gases de la combustión hacia la atmósfera, pero eso se reemplaza por una etapa de rechazo de calor a volumen, ¿verdad? O presión constante según sea un ciclo diésel o un ciclo Otto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Esta área que es del ciclo termodinámico real produce, como es un PV, produce un trabajo neto, ¿verdad? El área es el trabajo neto. Para un trabajo neto, yo sé que va a haber una presión por área es fuerza y fuerza por distancia de trabajo, ¿verdad? O sea, presión por área es fuerza y fuerza por distancia es trabajo. También el trabajo es la presión por la variación de volumen, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, el volumen máximo y el volumen mínimo, yo voy a tener una presión media efectiva que produzca el trabajo neto, o sea, el trabajo neto que yo tengo acá. Acá pues yo tengo un área pintada en rosa, ¿verdad? El trabajo neto que está acá es igual al trabajo neto que está acá, ¿sí? Entonces, la presión media efectiva es una presión que es ficticia, a la cual ocurre, o sea, a la cual se produce el mismo trabajo neto que el ciclo termodinámico real bajo, por ejemplo, volumen máximo y volumen mínimo, ¿verdad? Volumen de desplazamiento y volumen del espacio libre. O bien el trabajo neto es la potencia por el área del pistón por la carrera, que es la longitud que recorre entre B mínimo y B máximo. Entonces la presión media efectiva es una presión ficticia en la cual yo tengo el mismo trabajo que el ciclo termodinámico real, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a borrar un poco esto. Ahí está. Las máquinas reciprocantes o las que son alternativas, o sea, alternantes, como el caso de las que presentamos en la diapositiva anterior, según cómo inicia el proceso de combustión en el cilindro, se puede clasificar en máquinas de encendido por chispa, que es el motor de Otto, los motores de gasolina, ¿verdad? Que se produce la chispa mediante una bujía. Y las máquinas de encendido por compresión son el motor diésel, donde no tiene bujía, y la combustión se produce por compresión, porque al comprimir se alcanza la temperatura de autoignición de la mezcla aire con combustible, alcanza la temperatura de autocombustión y ahí se produce la combustión, ¿verdad? En las máquinas de encendido por chispa, la combustión de la mezcla aire y combustible se inicia con una chispa en la bujía, que es los motores Otto, y en las máquinas de encendido por compresión, la mezcla de aire y combustible se autoenciende, o sea, se alcanza la temperatura del autoencendido como resultado de comprimirla arriba de su temperatura autoencendidora. A mayor compresión, mayor temperatura, hasta que esa temperatura sea la temperatura autoencendido y se produce la combustión, ¿verdad? Debido a la alta presión que genera alta temperatura, supera esa temperatura la temperatura autoencendido o autoignición y se produce la combustión. ¿Está bien?
Vamos a ver un poco. Bueno, en este caso tenemos el motor o el ciclo Otto o el motor Otto de 4 tiempos. Este en 4 tiempos hace, o en 4 etapas, completa el ciclo mecánico, ¿verdad? Que también tiene 4 etapas el ciclo termodinámico. El primer caso, yo le dije hace rato, si yo tengo un diagrama PV, acá tengo la presión y acá tengo el volumen, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a ocurrir es de 1, del punto 1 que está acá hasta el punto 2 que está acá. ¿Y qué ocurre? Una disminución del volumen. Entonces ocurre una compresión. Tiempo de compresión es la primera etapa, ¿verdad? Tiempo de compresión. Luego que se produce tiempo de potencia para la expansión. Acá lo que realmente ocurre es que la bujía produce chispa y ahí se produce la combustión. Pero eso idealmente se reemplaza como una entrada de calor. O sea, yo voy a poner acá una entrada de calor a volumen constante, ¿verdad? Porque la entrada de calor ocurre a volumen constante. Luego, eso, eh, tiempo de escape, ¿verdad? Ahí los gases empujan el émbolo y se escapa, ¿verdad? Esta válvula se cierra, esta válvula se abre y se escapan los gases a la atmósfera, ¿verdad? Y esa etapa también produce el rechazo de calor. Por ejemplo, en este caso yo puse a volumen constante, ¿verdad? Esa etapa de escape para nosotros se va, de escape de los gases a la atmósfera, para nosotros se modela como una salida de calor, como si fuese que tengamos ahí un condensador, ¿verdad? O un intercambiador de calor, ¿verdad? Este es ideal, todo esto es lo que está abajo es ideal y acá arriba está lo real. ¿Está bien? Vamos a pasar de diapositiva. Vamos a borrar nomás. Entonces yo tengo la máquina real que hace todo esto versus la máquina ideal que hace esto en más. Por cada 2 ciclos mecánicos, ¿verdad? 1, 2, tengo 4 tiempos o carreras y se completa un ciclo de termodinámica. 2 ciclos mecánicos porque yo tengo la etapa de compresión y la etapa de expansión, que se realiza en 4 tiempos o carreras, ¿verdad? O sea, 1, 2, ¿verdad? Se completa un ciclo termodinámico. Entonces acá dice apertura de la válvula de admisión, ¿verdad? Ahí qué ocurre, se admiten los gases, eh, aire y combustible, ¿verdad? Entonces aumenta el volumen porque ingresan el aire, ¿verdad? Luego se comprime. Ahí, dependiendo de qué motor uno tenga, si es por chispa o por autocompresión, ¿verdad? Se produce el encendido, como dice acá. Entonces hay una etapa de adición de calor, que es la idealización, ¿verdad? Pero en realidad es por el propio combustible, ¿verdad? Termina la combustión, los gases de combustión empujan el émbolo, produce la expansión. Al producirse la expansión, se cierra la válvula de admisión, se abre la válvula de escape. Se escapan el aire, perdón, se escapan los gases de combustión, que dice lo acá escape, y ese proceso se sustituye por una salida de calor a volumen constante. Ahora le voy a mostrar lo que idealmente, cómo se idealiza. Entonces, primero lo que el fluido de trabajo es aire, ¿verdad? Desde el punto muerto inferior, que sería en el volumen del desplazamiento, ¿verdad? Es el punto 1. Se comprime isentrópicamente porque todos los procesos se consideran irreversibles, perdón. Entonces, desde el punto 1 hay una compresión isentrópica hasta el punto 2. Se supone
una entrada de calor a volumen constante. Desde el punto 1 entonces hasta el punto 3 aumenta la presión hasta el punto 3, ¿verdad? Es una adición de calor a volumen constante. Luego ocurre una expansión isentrópica, ¿verdad? Una expansión isentrópica. Y luego hay un rechazo de calor a volumen constante, ¿verdad? Donde disminuye también la presión y la temperatura. Y se completa el ciclo, ¿verdad? Eso es lo ideal versus lo real. El, el ciclo Otto de dos tiempos, esto lo van a ver también con el profe Diego. A partir de acá ya lo van a ver con el profe Diego, pero a un resumen. En el ciclo Otto de dos tiempos, la admisión y la compresión se realizan en un solo paso, o sea, esto hace dos carreras nomás, en la otra hacía cuatro carreras, ¿verdad? En una carrera ya se admite el combustible, ¿verdad? Que está acá, mezcla de aire y combustible, ¿verdad? Y también ya se hace la compresión, ¿verdad? La expansión y el escape se realiza también en una sola etapa, ¿verdad? La expansión y el escape, ¿verdad? Porque acá se va a producir, bueno, vamos a simular el ciclo, ¿verdad? Esto baja, ¿verdad? Entra la mezcla aire y combustible y se comprime en una sola etapa, ¿verdad? Y la expansión y el escape, cuando esto se mueva para abajo, se va a producir el escape y la expansión también, ¿verdad? Porque los gases de combustión es lo que van a empujar el pistón, ¿verdad? Pero a partir de acá le dejo con el profe Diego para que continúe. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención.